Consejo Nacional Electoral, construyendo democracia. Reglamento para la participación política de las personas con discapacidad. Capítulo 1. De la participación política de las personas con discapacidad. Artículo 1. La participación política de las personas con discapacidad se realizará asegurando su inclusión plena y efectiva que garantice sus derechos políticos a elegir y ser elegidos, así como la libre expresión de su voluntad en el proceso electoral. Artículo 2. En aplicación del artículo 48, numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador, las organizaciones políticas que hayan sido reconocidas legalmente por el Consejo Nacional Electoral, en lo posible, podrán integrar en sus listas de candidaturas pluripersonales una persona con discapacidad. Las organizaciones políticas deben generar oportunidades o medidas de acción afirmativa para que las personas con discapacidad puedan formar parte de sus directivas. El Consejo Nacional Electoral garantizará el acceso a la información a través de mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación como la lengua de señas ecuatoriana para personas sordas y el sistema braille. Capítulo 2. Del voto asistido. Artículo 3. Las personas con discapacidad tienen derecho al voto asistido, el cual podrán ejercer con la asistencia de una persona acompañante. Artículo 4. En cada recinto electoral habrá por lo menos una mesa electoral de atención de personas con discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores, ubicada en la planta baja, en donde solicitarán el apoyo que corresponda según sus condiciones para ejercer su derecho al voto. La mesa electoral de atención para las personas señaladas anteriormente estarán integradas por 2 funcionarios electorales capacitados y sensibilizados en el tema de discapacidad y movilidad reducida, designados por las juntas distritales y provinciales electorales según corresponda, y un miembro de las Fuerzas Armadas. En los casos en que las personas señaladas en este reglamento no puedan movilizarse por el recinto electoral, un miembro de la mesa electoral de atención coordinará con los presidentes de las juntas receptoras del voto el traslado del material electoral para que los sufragantes puedan ejercer su derecho al voto. El presidente de la junta receptora del voto correspondiente, donde deban sufragar las personas señaladas en el inciso anterior, designará de entre sus miembros un encargado de acompañar al miembro de las Fuerzas Armadas responsable de trasladar la papeleta de votación y el padrón electoral, desde y hacia donde se encuentre la mesa electoral de atención. En el caso de recintos electorales del exterior, los coordinadores electorales garantizarán la accesibilidad para las personas con discapacidad tomando en cuenta sus distintos tipos. Artículo 5. El Consejo Nacional Electoral dispondrá para las mesas con discapacidad visual una plantilla de lectura en braille por cada 10 juntas receptoras del voto y una por cada recinto electoral en el exterior, la cual se colocará conjuntamente con la papeleta de votación con la finalidad de que estas personas puedan ejercer su derecho al voto sin necesidad de ser asistidos, de ser el caso. Capítulo 3. Medidas de acción afirmativa para personas con discapacidad. Artículo 6. El Consejo Nacional Electoral adoptará las siguientes medidas de acción afirmativa cuando el caso lo amerite. A. Conocer y resolver sobre los casos de discriminación de las personas con discapacidad cuando su derecho al voto haya sido vulnerado de acuerdo a lo establecido en el Código de la Democracia. B. Los servidores del Consejo Nacional Electoral, así como los miembros de las juntas receptoras del voto, serán capacitados en temáticas sobre discapacidades con la finalidad de garantizar el voto de las personas con discapacidad. C. El Consejo Nacional Electoral incluirá la discapacidad como eje transversal en todas sus actividades de difusión, capacitación e información. Así también incluirá lenguaje positivo y mecanismos de acceso a la comunicación e información para personas con discapacidad sensorial. D. El Consejo Nacional Electoral exigirá a las organizaciones políticas que implementen en su campaña electoral mecanismos de accesibilidad tales como la interpretación en lengua de señas ecuatoriana, subtítulos, y utilizarán un lenguaje inclusivo. E. El Consejo Nacional Electoral garantizará el acceso a la información a través de mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación como la lengua de señas ecuatoriana para personas sordas y para personas con deficiencia visual, el sistema braille.
F. En coordinación con las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, la sociedad civil y los actores políticos, el Consejo Nacional Electoral creará un programa de voto en casa, el cual consiste en acercar la mesa electoral hasta el domicilio de las personas con discapacidad, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades catastróficas previamente identificadas por el Consejo Nacional Electoral. Y G. El Consejo Nacional Electoral, en coordinación con el CONADIS y las federaciones de y para la discapacidad, incluirán voluntaria y progresivamente a personas con discapacidad como miembros de las juntas receptoras del voto. Artículo 7. El Consejo Nacional Electoral propondrá la selección de recintos electorales que cuenten con la accesibilidad al espacio físico para las personas con discapacidad y dotará del material electoral adecuado. Disposición transitoria. Este reglamento se aplicará en lo que fuere pertinente en las elecciones del 2013 y entrará en plena vigencia en las elecciones del 2014. Disposición final. El señor Secretario General encargado solicitará la publicación del presente reglamento en el Registro Oficial, dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en la sala de sesiones del Pleno del Consejo Nacional Electoral a los 26 días del mes de septiembre del año 2012. Consejo Nacional Electoral, construyendo democracia.